Ya, ahí ya comenzamos a grabar. Muy buenos días. Ok. Muy buenos días. Ya, incluyendo el profesor Ramón, somos 20, que por ahí vi que estaba el profesor Ramón allí conectado. Buenos días, estudiantes. Ya veo que hay unos cuantos acá. Y también hay invitados por lo que veo. Muchas gracias. Bien, hoy vamos a tener la segunda charla del ciclo de bienestar con el profesor Francisco Javier Lavé. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, como son los sistemas de pensiones. El profesor, ayer tuvimos como un intercambio de ideas, más bien el profesor Ramón Berríos y el profesor Francisco Javier, y la charla fue un poco modificada y ahora la charla se llama Sistemas de Pensiones en Retirada, Sistemas de Reparto en Retirada. Así que los voy a dejar con el profesor, ya están llegando más estudiantes, lo voy a dejar con el profesor Francisco y muchas gracias de nuevo, profe, por su disposición para darnos estas charlas y la palestra es toda suya. Puede comenzar. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy agradecido de darme la oportunidad de estar de nuevo con los chicos, con los estudiantes. Es, a mí me encanta el poder comunicarme. Desgraciadamente, por mis años, no me es fácil comunicarme a través de estos sistemas, digamos. Me encanta mirar las caras, me encanta ver que si estoy llegando con lo que estoy comunicando, pero en fin, eso no se puede hacer, pero esos son los tiempos. Y como son los tiempos, hay que adaptarse a los tiempos. Eh, lo que decía la profesora Evelyn es que yo había preparado una charla larguísima, larguísima, que era primero una primera parte que era todo lo que pasa con los sistemas de reparto, la crisis de los sistemas de reparto en el mundo. Y una segunda parte que estaba relacionado con una comparación entre lo que era un sistema de reparto, pero básicamente el sistema de pensiones de un país como Suecia, que es un país que de alguna manera tiene la admiración de muchos especialistas en el mundo, cosa que no comparto, eh, y comparado con el sistema de reparto como el chileno, que es un sistema de capitalización individual, que de alguna manera lo han ido adoptando muchos países en el mundo de una u otra forma. Entonces, era muy largo y lo que me sugirió el director de la escuela, me sugirió que lo cortara en dos y tomáramos la primera parte, que es la crisis de los sistemas de reparto, para conversarlo en detalle y dejar para una segunda exposición eh, esa comparación entre un sistema mixto, como es el sueco, contra un sistema de capitalización individual, como es el chileno o varios otros países en el mundo que tienen ese sistema. En todo caso lo que vamos a hacer es primero analizar la crisis de los sistemas de reparto. ¿Y por qué es la preocupación nuestra hoy día por estos sistemas? Es porque en Chile ha habido mucho ruido, por decirlo de alguna manera, en que el sistema de pensiones chileno no funciona o no estaría funcionando, y en cambio hay muchas personas que están pidiendo que se vuelva un sistema de reparto, lo cual no es apoyado por ningún profesional de la economía, y de izquierda, de derecha, de cualquier posición política, en general, bueno, excepto una extrema. No es apoyado el sistema de reparto porque de verdad lo que está pasando en el mundo es que los sistemas de reparto están desapareciendo o desapareciendo en parte, y lo que de alguna manera está funcionando o están creciendo son los sistemas de capitalización individual. En el fondo pasa hacia los sistemas mixtos. Entonces, lo primero es, partamos con la crisis de los sistemas de reparto. ¿A qué se debe la crisis de los sistemas de reparto? Básicamente el envejecimiento de la población. El crecimiento de la población de mayor edad y el decrecimiento, la caída en la población más joven,
es lo que está provocando este problema, porque en los sistemas de reparto lo que sucede es que los gobiernos toman lo que aportan las personas en edad de trabajar y pagan a las personas que están pensionados. Y en consecuencia, mientras más personas en edad de trabajar haya y menos pensionados hayan, ¿cierto? Mejor es el sistema y funciona muy bien el sistema de reparto así. El problema es que en los últimos tiempos todo esto ha ido cambiando. Entonces, ahí está, nosotros decíamos que la crisis de los sistemas de reparto obedece fundamentalmente al problema de financiamiento. Es un problema de financiamiento que se ha provocado por el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad. A medida que los países se desarrollan, que las personas aumentan el nivel de ingreso, el nivel de bienestar, hay un movimiento clarísimo hacia disminuir la cantidad de hijos. Un extremo para que ustedes puedan reírse un poco. Mi abuelo tuvo 28 hijos oficiales, independiente en esa época de otros que aparecían, digamos, pero 28 oficiales. O sea, en alguna época atrás, la cantidad de hijos que tenían las parejas era muy alta. Pero a medida que aumenta el nivel de ingreso y aumentan las posibilidades de viajar, las posibilidades de usar el tiempo libre, las mujeres cada vez están aplazando la edad de poder tener hijos y, en segundo lugar, aplazar el número de hijos. En Estados Unidos lo normal es que una pareja tenga un hijo. Y en Chile hoy día esto ha ido bajando a tal nivel que, de acuerdo a las estimaciones poblacionales, en unos 15 años más, la población de Chile se va a estancar, excepto que haya una inmigración, se va a estancar y va a empezar a disminuir. Y eso está pasando en varios países, como en Francia, en algunos países desarrollados, la población ya está empezando a disminuir, producto de este menor nacimiento. La tasa de natalidad que conserva la población son 2,2 hijos por mujer. Y eso claramente está siendo, se ha sobrepasado hacia abajo en los países desarrollados y en los países de mayor nivel de ingreso. En los dos cuadros siguientes se presentan las pirámides poblacionales actuales de un país muy pobre como Afganistán y un país muy desarrollado como Alemania, Alemania y Suecia, porque yo quería presentar Suecia, que es el otro modelo, son países extraordinariamente desarrollados y en consecuencia van a presentar pirámides poblacionales muy parecidas. En general, estas dos pirámides van a representar a todos los países en sus distintas etapas de desarrollo. Los países pobres tienen pirámides poblacionales como la de Afganistán, y los países ricos tienen pirámides poblacionales como la alemana. Pero a medida que se van desarrollando los países, van apareciendo pirámides poblacionales cada vez diferentes a la que estoy mostrando en la pantalla. Esa es la pirámide de Afganistán. Y por eso se llaman pirámides, porque si ustedes la observan, ¿cierto? Sacándole los números del medio, realmente es como una pirámide tradicional. Incluso una pirámide con escalitas, como son las de México. Y yo dibujé allí, bueno, y esta pirámide lo que muestra es que para los distintos, separando en distintos niveles de edad, de 0 a 5 años, de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, etcétera, son las escalinatas que tiene esa pirámide. Y en lo horizontal están los millones de habitantes que tienen. Al lado derecho están las mujeres, al lado izquierdo están los hombres. Y lo que se puede observar, yo dibujé en especies de romboide. Yo dibujé en el romboide negro, es normalmente la persona en edad de trabajar. Ahí está el romboide negro. Y en el romboide rojo están las personas que están en edad de pensionarse o pensionadas.
Y en consecuencia lo que era lo tradicional para los sistemas de reparto era que la cantidad de personas que están en el romboide negro financiaban de alguna manera a las personas que estaban en el romboide rojo. Entonces, cuando era pequeño el romboide rojo, o sea, la cantidad de personas en edad de pensionarse, de jubilar, y la cantidad de personas en el romboide negro, ¿cierto? Eran grandes, no había ningún problema, porque lo que aportaban era mucho más que lo que se necesitaba para pagar a los pensionados. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que pasamos a una pirámide poblacional del año 2016 como la alemana, en donde claramente lo que se muestra es que la cantidad de hijos disminuyó en forma importante. Si ustedes se fijan en la parte central de la pirámide, esos eran los hijos, aparte de los que murieron ya en esa época, eran los hijos que habían nacido, ¿cierto? Estos son 60 años atrás, y o sea, inmediatamente después de la guerra. Y este tamaño era mucho más grande porque también murieron por el camino. Y en consecuencia, la pirámide era muy parecida a la pirámide de Afganistán, pero hoy día lo que sucede es que los hijos son muy poquitos. Los que están naciendo, los que están desarrollándose, los niños hoy día son muy pocos. Los que hoy día están en la mayor proporción siguen siendo los que están en edad de trabajar, pero ya lo que ha aumentado enormemente son las personas que están en edad de pensionarse. Yo tengo ahí en el romboide rojo, tengo las personas arriba de 65 años, pero en términos de las mujeres, en la mayor parte del mundo se pensionan con menos de 65 años, entonces yo debería tener una bajadita aquí en la parte del perfil rojo, en donde lo que estoy diciendo es que esa parte roja es más grande en realidad de lo que muestra la parte negra, o sea, los que podrían aportar. Y digo podrían, porque esa no es la verdad absoluta. Esas son todas las personas que están en edad de trabajar entre 25 y 65 años. Pero no todas esas personas trabajan. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la fuerza de trabajo no son todas las personas que están en edad de trabajar. De partida hay muchas mamás que están en las casas y en consecuencia la participación en la fuerza laboral de la mujer es del orden de los 60, 65, 70 años, no es más que eso en todos los países. Y en consecuencia hay un 30, 35, 40% de las mujeres que no están trabajando. Luego deberíamos sacarle a esto son las mujeres, sí deberíamos sacarle un 40% de esto, porque ya no están aportando en términos de, sí están aportando al producto, naturalmente, por su trabajo y todo eso, pero no están aportando en términos de ingreso al Estado por descuento, por tasa de cotización, porque no tienen un ingreso monetario. Y en los hombres también funcionan otras cosas, además. El hecho de que no son todos los hombres que están entre 25 y 65 los que están aportando, porque resulta que hay muchos trabajadores inactivos. Y esos trabajadores inactivos, ¿cierto? No aparecen, no tienen un ingreso, monetario, y en consecuencia no pueden estar aportando para las jubilaciones. Pongo el ejemplo de Chile, por ejemplo. Una de las críticas que hace al sistema chileno es que estaría entregando cifras de jubilación baja, pero resulta que más del 50% de los trabajadores durante toda su vida laboral han cotizado menos de 15 años. Entonces es muy difícil esperar una cotización apreciable con una cotización de menos de 15 años. Todo el resto no cotizaban, porque eran trabajadores informales, o porque eran trabajadores honorarios, porque eran trabajadores con otros sistemas de contrato. Y en consecuencia no estaban cotizando. En consecuencia, lo que estoy diciendo es que esta cosa negra es una parte bastante más pequeña la que realmente está aportando para todo esto, que sí están recibiendo las jubilaciones.
En el caso, voy a mostrar algunos numeritos. Como ejemplo, en el caso de Afganistán, en 2010, había 12 millones de personas en edad de trabajar y 980.000 mayores de 65 años. Eso da 12,3 trabajadores por cada pensionado. O sea, se podía financiar perfectamente eso. En el caso de Alemania, había 49 millones en edad de trabajar y 18 millones de mayores de 65 años. Esto da 2,72 trabajadores potenciales por cada mayor de 65 años. O sea, teóricamente, 2,72 debieran financiar a un jubilado. Pero resulta que el 2,72 no es la realidad, ya que las cifras de trabajadores potenciales están muy lejos de los trabajadores asalariados que podrían financiar a los pensionados. Y habría que descontar todos aquellos que no están en la fuerza de trabajo, los independientes que no están aportando al financiamiento. O sea, eso hace que el problema que enfrentan hoy día los países con sistema de reparto es muchísimo más grande. Veamos el caso de Chile como imagen solamente. Esto era el Chile del 70, de 1970. Y ustedes pueden ver que era una pirámide poblacional bastante tradicional, pero si nos vamos a la pirámide del 2019, veo que se empieza a parecer mucho más a la pirámide alemana, o a la pirámide alemana, sí, la que mostré, la alemana. Si ustedes observan, tenemos una base que está bastante menos extrema que la alemana, porque no somos lo desarrollados que son los alemanes, y en consecuencia todavía no está impactando totalmente a las parejas y a la mujer chilena el hecho de desear tener menos hijos por promedio. Fundamentalmente las mujeres de los estratos más necesitados, los estratos más pobres, tienden a tener muchos más hijos que las mujeres de los estratos de mayor ingreso. Es lo mismo que se da en el mundo. Los países más desarrollados, las mujeres tienen menos hijos. Dentro de los propios países, las mujeres de estratos de mayor ingreso tienen mucho menos hijos que las mujeres de estratos de menor ingreso. Y en consecuencia lo que está pasando con Chile está en una etapa, yo diría, un poco más que intermedia, más acercándose a la alemana que a lo que era la original. Y en consecuencia podríamos tener problemas parecidos. Veamos en términos de número. En términos de número, en el año 1970, la población está ahí, eran 9 millones y tanto, y en el 2017 son 18 millones y tanto. Pero las tasas de crecimiento de la población arriba de entre 20 y 64 años, las tasas de crecimiento son de un 135% en todos esos años, del 70 al 2017. Pero la tasa de los mayores de 65 años tiene una tasa de crecimiento del 387%. O sea, en el fondo, mientras los jóvenes en edad de trabajar están creciendo lento, los adultos mayores lo estamos haciendo a mucho mayor velocidad. Yo aquí estoy siendo optimista. Primero porque estoy considerando la población de 20 a 64 años, pero hoy día la población entre 20 y 25, muchos todavía están en la universidad. Hoy día la proporción de los jóvenes que ingresan a la universidad en edad de estar en la universidad es de alrededor de un 65%. Y en consecuencia, en mi época éramos solamente un 2%. Pero hoy día es entre un 20 y un 65%. Y en consecuencia yo para eso consideré, pero todavía hay entre 20 y 25 muchos jóvenes que no están trabajando, o no están trabajando full time, digamos, o sea, no están aportando para una posible sistema de reparto. Y acá tenemos en 1970, teníamos 11 posibles trabajadores para financiar un pensionado,
Pero en el 2017 tenemos 5,39 posibles trabajadores para financiar a un pensionado. Pero si sacamos y ponemos solamente a los trabajadores, activos, los que están cotizando para la jubilación, esta cifra habría sido solamente de 2,94 trabajadores para financiar un pensionado. Esto habría obligado, si tuviéramos un sistema de pensiones de reparto, habría obligado a tener un descuento de cada sueldo del 40%. Esto es insostenible, naturalmente. Es absolutamente insostenible. O sea, en otras palabras, es pensar en un sistema de reparto en Chile es una clara locura. Por ello, no conozco a ningún economista con algún grado de prestigio, a los ingenieros comerciales en general, el 99% de los ingenieros comerciales, que estén apoyando un sistema de reparto. Más aún, voy a poner un extremo aquí. ¿Quién es Javier Sala y Martín? Acuérdense ustedes, probablemente yo no voy a estar, pero Javier Sala y Martín va a recibir el premio Nobel en 15 años más. Es uno de los economistas más destacados del mundo hoy día. Y él calificó el funcionamiento de los sistemas de reparto como una estafa piramidal de Ponzi. No sé si ustedes se acuerdan lo que es una estafa piramidal de Ponzi. Eso es que dicen, mire, póngase usted con 100.000 pesos y consiga 10 personas que se pongan con usted con 100.000 pesos, y así va creando un sistema en el cual los que se van poniendo con la plata después empiezan a recibir de los que él llamó para que se subieran. Y eso hace que al principio los sistemas de Ponzi funcionan fantásticos, los primeros que entran son los que ganan plata, pero al final se va acabando porque cada uno tiene que conseguirse 10 personas más, 10 personas más, 10 personas más, ¿cierto? Y ese sistema al final no es infinito, no puede ser infinito. Y todos los sistemas de Ponzi terminan destruyéndose. En Chile han habido varios y están en la cárcel. Y hay uno famoso que tenía a todos los magnates del mundo, los tenía metidos en su sistema, y que hoy día está con 900 años de prisión en los Estados Unidos. Según el economista, los regímenes de reparto operan como tal porque había una base amplia de jóvenes trabajadores aportando para unos pocos jubilados. Y llega un momento en que todo el dinero del mundo, esto es lo que dice, se destinaría a pagar la generación anterior. Como esto no puede ser, siempre aparece un momento en que no es posible continuar con la pirámide. Todas las estafas piramidales acaban explotando. O sea, él dice que los sistemas de reparto son una estafa. Son una estafa para los más jóvenes, los que entran al final, igual que en las estafas piramidales, los que entran al final. Y esos serían ustedes probablemente. Ustedes serían... Tengo un problema que no me pasa ahí sí, ahí pasó. Dice Javier, según Javier Sala y Martín, cuando los actuales jóvenes estén jubilados, no habrá quien pague sus pensiones. O sea, en un sistema de reparto, ustedes serían los perjudicados. Debido al cambio demográfico, a la informalidad laboral, de modo que la tal llamada solidaridad intergeneracional no será posible. De ahí viene el nombre estafa piramidal. En América Latina, el problema es peor aún. El desafío del cambio demográfico se agrega a la alta informalidad laboral que provoca que un importante porcentaje de la población no cotice, por lo cual se estrecha aún más la base de la pirámide, como ya lo decía. En Colombia, por ejemplo, la informalidad alcanza el 65% del total de trabajadores. Y en Chile era el 30%, y digo era porque probablemente hoy día debe ser una cifra bastante mayor. Y además se produce un problema de que la existencia de grupos especiales que otorgan beneficios proporcionados al grupo de la población. Esta corrupción es inherente
inherente al poder político, al poder que otorga las pensiones, porque tiende a entregar pensiones especiales a sus adherentes. Esto es normal en todos los países del mundo, normal. E incluso lo era en Suecia hasta el año 90, en que tenían unas jubilaciones especiales para aquellos que tenían cargos más altos en la administración pública. O sea, en verdad es bastante complejo el poder tener hoy día veamos, echemos una mirada rápida a lo que son los sistemas de reparto de Colombia, Argentina y Brasil. Son los países más grandes de Latinoamérica. Todos estos países han tenido serios problemas y lo están teniendo. El caso de Colombia, en Colombia coexisten dos problemas de pensiones. Uno público de reparto y otro privado de capitalización individual. Y hoy día el sistema de reparto es financieramente insostenible, con un déficit que en el 2017 habría alcanzado el 4% del PIB. Estoy hablando del 4% del PIB. Si nosotros estimamos que el gasto público es del orden del 20, el 25% en los países, el 4% del PIB viene siendo 4 por 5, viene siendo un 20% del gasto público, 15, 20% del gasto público. Es una locura. O sea, es una cifra absolutamente imposible de mantener. Argentina, que tenía un sistema de capitalización parecido al chileno, lo eliminó, estatizó, le quitó a todas las personas que habían puesto sus recursos privados en las pensiones privadas, simplemente se los quitó y en consecuencia lo convirtió de nuevo en un sistema de reparto. Y hoy día el déficit del sistema pensional argentino representó un 11% del PIB. Estamos hablando, un 11% del PIB, estamos hablando más de la mitad del sistema público de salud. O sea, más de la mitad de lo que es el gasto público lo está realizando solamente las pensiones. Eso es insostenible. Bueno, en Argentina hay muchas cosas insostenibles y solo la riqueza de ese país lo puede mantener, pero a lo largo de los años han ido perdiendo sistemáticamente posiciones en el mundo. Cuando yo era joven como ustedes, los argentinos nos decían los muertos de hambre por los chilenos. Hoy día tenemos un ingreso per cápita mayor que Argentina. Y para ir más extremo todavía, a principios del siglo pasado, o sea, 120 años atrás, Argentina era el cuarto país del mundo de mayor ingreso per cápita, el cuarto país más rico del mundo. Y hoy día están en el lugar 130, 140. En el caso de Brasil, el déficit del sistema público fue equivalente, no lo veo bien aquí porque tengo una cosa en mi taza, pero hoy día va a ser, en poco tiempo más, va a ser el 14% del PIB. O sea, eso es imposible. Y por eso que el presidente Bolsonaro está cambiando el sistema a un sistema de capitalización individual hoy día. O sea, es insostenible también en Brasil. O sea, está en una situación parecida a la de Argentina. De nuevo, si me ayudan para pasar la siguiente, no la puedo pasar. Ahí sí. En el cuadro siguiente podemos observar la fuerte caída que ha experimentado Colombia en la relación entre trabajadores activos y mayores de 60 años. Hacia el 50, Colombia tenía 11 trabajadores por cada adulto mayor, mientras que en la actualidad hay 6,7. O sea, hay más que en Chile. Y eso es porque Colombia está mucho menos desarrollado que Chile. Pero hacia el 2030 solamente habrá 4 y hacia el 2060 solamente 2. Y ahí están los numeritos. Si miramos por los distintos años, en el 2060, que va a alcanzar 2, la tasa de cotización tendría que ser altísima. Creo que no es un 50, pero sería al orden del 40%.
Y en el gráfico que voy a presentar a continuación, se muestran las curvas correspondientes para varios países, incluido Chile. Y acá lo que se está considerando adultos mayores arriba de 60 años, cosa que hoy día eso no es lo claro. La informalidad, por ejemplo, en Chile alcanza un 30%, en Colombia un 69% y 74% en la informalidad en Perú. O sea, la posibilidad de que Perú tiene un sistema de reparto es imposible, no lo puede tener simplemente. En ese cuadro ustedes pueden observar cómo están cayendo las tasas de el número de trabajadores por jubilado. Y esta curva naturalmente tiene una tendencia decreciente por dos razones. Primero, porque el número de trabajadores en términos de crecimiento está cayendo y el número de jubilados en términos de crecimiento está creciendo. Y en consecuencia se está provocando este fenómeno. Como pueden observar, en nuestro tiempo, ¿cierto? No veo bien cuál es cuál. El verde entiendo que es Chile porque tengo tapado abajo, no sé cómo lo tapo. Ahí. El rojo es Chile, el rayado azulito es Japón y Colombia el que está superior. Y todos los países, el caso de Japón es clarísimo. Ahora Japón ya está en una etapa que se estabilizó del orden de 1,6 trabajadores que cotizan, 1,34 hoy día, perdón, de trabajadores que cotizan por cada pensionado, que en España es 2,15. España es un desastre hoy día, es de los países europeos probablemente el desastre más grande que existe, en donde la tasa de cotización, lo que están cotizando hoy día los trabajadores españoles, que están en la fuerza de trabajo, ¿cierto? Que están en la fuerza de trabajo y están cotizando, es del 30%. Piensen ustedes que en Chile es del 10%, y en el promedio de la OECD es del 18%. Y España tiene un 30%. O sea, eso es imposible. Y en consecuencia está en una crisis tremenda, rápidamente tratando de cambiar su sistema a un sistema mixto, que es lo que están tratando de hacer. El sistema mixto, como lo voy a explicar probablemente en una próxima charla, es pan para hoy, hambre para mañana, pero en fin, es parte del sistema. Lo que se ha dicho muchas veces es que el sistema de reparto es un sistema solidario y distributivo. Y esa es la justificación para establecer un sistema de reparto, la solidaridad que el sistema explica. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la realidad, en la gran mayoría de los sistemas de reparto en el mundo muestran que ello no es así. Y todos terminan entregando pensiones relacionadas directamente con las remuneraciones en servicio activo. Y generan excepciones de dudosa moralidad, ya que se quiere pagar favores políticos de otra índole. Yo voy a mostrar en otra próxima, espero en una próxima charla, voy a mostrar el sistema sueco. Y el sistema sueco antes era solidario y distributivo. Y simplemente eso fue imposible y lo cambiaron. Y justamente lo que hicieron fue sacarle lo distributivo y lo solidario. Y hoy día está empezando de nuevo a tener algunos problemas. El supuesto efecto distributivo tiende a minimizarse por el poder de los administradores del sistema. Veamos el cuadro siguiente a ver si efectivamente es distributivo. Vamos a ver un ejemplo, el caso de Colombia, que tiene una parte, Colombia tiene dos tipos de pensiones. Una pensión que se llama el régimen de prima media, que es el comillas solidario, que es el estatal, y un sistema privado de pensiones de capitalización individual. El sistema estatal, el solidario, que se llama el régimen de prima media, ahí hay un cuadro en el cual se muestra que el valor presente de las jubilaciones no tiene nada de solidario. A medida que aumenta, ahí están repartidos
por las personas de distinto nivel de ingreso. Y ahí están los distintos niveles de ingreso. El salario medio, salario mínimo, medio, legal, vigente. Los que tienen mayor salario, que están más a la derecha, reciben en valor presente una mayor jubilación. Y en consecuencia, este sistema, el sistema de prima media, que debiera hacer aquel que entregara una jubilación pareja como base, no funciona. Y no funciona porque a lo largo del tiempo lo fueron cambiando, porque fueron viendo que era necesario, por presiones, por cosas políticas, por distintas razones, lo tuvieron que ir cambiando para que reflejara exactamente, o de alguna manera parecida, reflejara los niveles de ingreso de la población. En consecuencia fue desapareciendo el concepto solidario. El caso de Argentina. En el 2008 Argentina eliminó el sistema privado de pensiones y lo estatizó. Lo expropió, por decirlo de alguna manera, porque le robó la plata a las personas que habían puesto sus recursos allí. Como lo hace siempre, porque Argentina cada 10 años más o menos hace una estafa en términos de los bonos que ellos venden al público. Lamento si hay algún argentino o hijo argentino acá, pero esa es la verdad. En la última década el país más que duplicó el gasto público en pensiones, pasando de representar el 5% del PIB al 11% del PIB. De hecho, ahí está lo que había dicho anteriormente, el gasto en pensiones explica casi la mitad del gasto público del gobierno nacional. Y esto se explica porque los aportantes suman 11,3 millones de personas y los pensionados 8,3 millones. Es decir, hay solo 1,4 aportantes por cada pensionado. Ese es el problema del sistema de reparto. Es imposible, no funciona. Y los que lo hacen más por razones políticas que por otras razones. Pienso que en Chile también los que de alguna manera piensan o tratan de cambiar el sistema también son por razones distintas a pensar en el país como un todo y en los trabajadores como un todo. Por último, estamos llegando al final. Los sistemas mixtos de pensiones. ¿Son los sistemas mixtos de pensiones el modelo a seguir? España tiene un problema con sus pensiones. El sistema va de récord en gasto, récord en gasto. Las propuestas de su reforma porque están en proceso de reforma, igual que el francés. O sea, en general, la mayor parte de los sistemas de pensiones europeos están en un proceso de cambio hacia un sistema más mixto, abandonando de alguna manera cada vez más los sistemas de reparto. Las propuestas para la reforma van desde aumentar ingresos con más cotizaciones o el retraso en la edad de jubilación a la reducción de gastos, con menores pensiones o sacando alguna de la nómina de la seguridad social como la de viudez. Aún quedan problemas por enmendar. Mirar el modelo de otros países puede ser alternativa. No existe un modelo perfecto, pero hay países mucho avanzados en sostenibilidad, suficiencia y cobertura de las pensiones. Sostenibilidad es el hecho de que no tengamos problemas financieros por parte de los gobiernos. Suficiencia es que el sistema permita aportar recursos, pensiones apropiadas, y la cobertura es lo mismo. La longevidad es lo que está poniendo en jaque a cualquier sistema. O sea, y eso es un proceso que no se va a detener. Cada vez, el otro día leía yo que había muchas investigaciones siguiendo la lógica de que la vejez no es natural, es una enfermedad. Ese es el concepto que hoy día hay muchas instituciones que están estudiando. La vejez es una enfermedad y es posible detener la vejez en la célula a través de ciertas modificaciones genéticas. Eso lo han realizado con algunos experimentos, siempre en ratones y monos, ¿cierto? Y han logrado un aumento importante. Lo que han logrado en ratones y monos
sería el equivalente de aplicar en lo humano. Lo que han logrado es como si los humanos hubiéramos llegado a 135 años de edad promedio. Eso es lo que han logrado con ratones y monos. O sea, en otras palabras, ustedes van a tener el privilegio de vivir muchos más años de lo que estamos viviendo los que nacimos con bastantes años de antenación que ustedes. Y en consecuencia, el problema que vamos a tener es cómo vamos a financiar las pensiones. O sea, de partida, lo que es obvio es que no es posible que hoy día nos estamos pensionando a los 65 años. Y a los 60 años las mujeres. Si las mujeres están viviendo hoy día hasta los 80, en promedio, la esperanza de vida al nacer para una mujer es de 83, 84 años, 83, algo años. En Chile, esa es la esperanza de vida al nacer. Pero la esperanza de vida a los 60 años es de 92. O sea, una mujer que llegó viva a los 60 años, el promedio de todas las que llegaron vivas a los 60 años, van a vivir hasta los 92 en promedio. Eso se llama la esperanza de vida a los 90, a los 60. Yo en este minuto se los voy a confiar, no me gusta mucho confiarlo, pero se los voy a decir, tengo 75 años. Y estoy perfecto. O sea, lo que antes era vejez absoluta, ¿cierto? Hoy día no es así. Y ojalá podamos llegar mucho más allá. Espero, con el favor de Dios. Y espero que la tecnología y la ciencia médica, ¿cierto?, avance rápidamente para que me permitan vivir más años. Y ustedes no tengo ninguna duda de que ustedes a lo mejor cuando tengan mi edad se van a acordar y decir, pucha, que tenía razón. Sí, estoy el descueve. Pero en fin, aún quedan problemas por enmendar. Yo pienso que la única posibilidad es que tengamos sistemas de capitalización individual, no hay otra. Y yo pienso que el sistema nuestro debiera ir hacia un sistema en el cual haya una base mínima para todos, universal, que sea, qué sé yo, un 70% del salario mínimo, y eso esté garantizado para todo el mundo. Pero todo el resto, ¿cierto? Todo el resto, que se jubile con lo que él aporta, que cada uno por lo que aporta, y aportamos más, y eso que lo sepa todo el mundo. Que no pase como en Chile, que la gente proteste en la calle, que por qué, mira la jubilación que estoy sacando, pero resulta que ellos no aportaron nada. Conozco muchas personas que nunca han aportado nada y están jubilados. Nunca aportaron nada, porque hay una pensión que hace el Estado para los que no han trabajado nunca. Y en consecuencia es imposible que un Estado pueda financiar sistemas como ese, en que son sistemas de reparto en el que de alguna manera no importa mucho quiénes financian y quiénes no financian. O sea, pensar en un sistema absolutamente distributivo, en que todos se pensionen con lo mismo, es una locura, o sea, porque nadie va a querer aportar nada. Y van a buscar todas las formas para no aportar. O sea, un sistema, yo pienso que un sistema consciente con lo que está pasando en el mundo, con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia médica, etcétera, es un sistema en el cual debería haber una base. Debería primero, no podríamos jubilar antes de los 70 años. Por último, 67, 68 años. Es una locura que las mujeres jubilen con 60 años. Peor aún, porque las mujeres viven más que los hombres. O sea, a los 60 años, ya lo decía yo, la mujer vive hasta los 92. Pero los hombres a los 65 años viven hasta los 87. Y en consecuencia, lo que acumulan los hombres financia menos años en el futuro. Eso lo saben ustedes calcular. Pero lo que jubilan las mujeres, que menos, porque están menos años, les tiene que alcanzar para muchos más años. Y en consecuencia,
¿cierto? El aporte, el sistema no puede dar, simplemente no puede dar para las mujeres. Es una pena. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿por qué en Chile se hizo de esa manera? ¿Por qué se hizo que las mujeres jubilen con menos edad que los varones? Y no solamente en Chile, la mayor parte del mundo. No lo tengo claro, no sé. Yo creo que es una cuestión media un poco para ganar votos, no me lo imagino de otra manera. Y les puedo contar otra cosa además. El sistema chileno, supuestamente muy bien pensado, siempre tuvo interferencias políticas, independiente que cuando se hizo estaba el gobierno militar, siempre tuvo inferencias políticas. Y la pregunta es, ¿por qué se fijó un máximo para cotizar? Al principio eran 60 UF. Si alguien ganaba más que 60 UF, no cotizaba por más de 60 UF. Con lo cual, obviamente, sus pensiones iban a ser mucho menos que lo que ganan en servicio activo. ¿Por qué se hizo así? No lo sé. Populismo. Probablemente populismo. ¿Por qué se puso una tasa del 10%? Que es una tasa claramente muy baja. Porque en esa época se publicitó con que con eso los trabajadores iban a ahorrar, porque antes pagaban el 22%, creo, el 22 o el 25%, y ahora iban a pagar el 10%. Y en consecuencia iban a aumentar su ingreso. Se publicitó así. Y hoy día tenemos problemas porque esa cifra no da, simplemente con las tasas de interés hoy día, esa cifra no da. En fin, hay muchas cosas que en todos los países, las cosas técnicas siempre son modificadas por las presiones políticas. Aquí estaba diciendo un poco, aquí está explicado en esta DPT lo que yo estaba hablando. Parte de la crisis de los modelos de reparto es que ese sistema sigue siendo generoso, entrega más de lo que está recibiendo en forma de cotización. Es la clave que explica los déficits y la seguridad social de esos países, que ya son estructurales. En España el déficit rondará los 15 millones de euros. Ver en España, lo que tengo al lado yo aquí. En España el déficit del financiamiento es del 10% del PIB, 10% del PIB. Es una locura. Y la tasa de cotización en España es del 30%. Claro, hoy día están jubilando a las personas están jubilando con un 80% del sueldo en servicio activo. Fantástico. Pero eso va a durar 2 años más, mientras se cambia el sistema, porque es imposible mantenerlo. O sea, con un 10%, 10% del PIB debe ser también cercano al 40, al 50% del gasto público. Eso es imposible de sobrellevar. Aquí voy a mostrar. Ok. El sistema chileno, el sistema que había en Chile de reparto. Previo a la reforma del sistema de pensiones de 1980 existía en Chile un sistema de caja de previsión, en la cual los trabajadores cotizaban de acuerdo a la rama de la industria a la cual pertenecían sus trabajos. Dichas cajas funcionaban de acuerdo al sistema de reparto y se basaba en descontar una imposición a los trabajadores que pertenecían a la caja. La tasa era el 23, ya había dicho que estaba entre el 22 y el 25, era el 23, y alrededor del 80% de los trabajadores recibía una pensión en dinero actual del orden de $30 mensuales. De repente han salido algunas cifras locas de que se jubilaba en Chile con tasas altísimas. Claro, algunos.
Para el año 68 existían en Chile cerca de 30 cajas previsionales, las cuales operaban por más de 2.000 leyes de la República. Cada año el Congreso despachaba distintas leyes para normal establecer pensiones para grupos o personas en particular. El sistema de caja favorecía el clientelismo. Les voy a contar una anécdota. Ustedes tienen la gracia de que este profesor que le está dando esta charla vivió esa época. Vivió esa época en algunos casos con mucha tristeza, pero vivió esa época. Y les voy a contar el sistema que existía, porque era tan baja las jubilaciones. Las jubilaciones de Chile, como digo ahí, eran de alrededor de $30. No era nada. $30 en términos de hoy día. O sea, estamos hablando de 25 mil pesos mensuales. Eso era muy bajo. Y eso era la jubilación. No había más. Pero, obviamente, las personas que eran, qué sé yo, un ministro, las personas que eran un subsecretario de un ministerio, el que era los cargos más importantes, los ministerios, los directores de distintas reparticiones públicas, etcétera, no podían ganar 30. Bueno, hicieron leyes especiales. Y empezaron con las leyes especiales para irle dando una pensión más apropiada a su cargo. Y eso fue bajando, y llegó un día en que alguien dijo, oye, pero fulano de tal es jefe de departamento. Ya jefe de departamento eran los niveles como el quinto nivel más bajo en un ministerio. Jefe de departamento no pueden jubilar con $30. Un jefe de departamento debiera jubilar con el sueldo en servicio activo. Y todos estuvieron de acuerdo porque los jefes de departamento eran todos cargos políticos. Y en consecuencia se aprobó rápidamente que los jefes de departamento de la administración pública, ¿cierto?, podían jubilar con el mismo sueldo del servicio activo. O sea, si ganaba $300, $500 o $1.000, él jubilaba con los 300, los 500, los $1.000. Y de ahí para adelante, si subía el sueldo del jefe de departamento, subía la jubilación. Y por eso se le llamó la perseguidora. ¿Por qué la perseguidora? Porque la jubilación perseguía el sueldo en el servicio activo. La perseguidora. Y esto fue, obviamente empezó a funcionar y todo el mundo feliz, excepto el subjefe de departamento. Porque se jubilaba, que también era un cargo público, que también era un cargo político, y ese jubilaba con $30 mientras su jefe jubilaba con el sueldo en servicio activo. Entonces, como pasar una ley en ese sentido era abrir una puerta muy grande, se le ocurrió un truco. Esto es fantástico. Resulta que por ley, si una persona pide permiso sin goce de sueldo, queda vacante el cargo durante ese permiso. Y en consecuencia lo que hicieron fue una cosa brillante. El jefe de departamento, cuando se quería que el subjefe jubilara, llegó a la edad de jubilar y quería jubilar, pero que le dieran una jubilación decente, ¿no? El subjefe de departamento, el jefe de departamento pedía permiso por un día sin goce de sueldo. Y al pedir permiso por un día sin goce de sueldo, asumía oficialmente como jefe de departamento el subjefe. Y en ese día jubilaba. Y en consecuencia jubilaba con la perseguidora. Bueno, y fue fantástico, se implantó para todos los subjefes, etc. Pero también el que estaba en el tercer nivel también era político, un cargo político. Bueno, y fueron inventando. Llegó a tal el caso de que el jefe de departamento pedía permiso sin goce de sueldo por 5 días. Subía el subjefe, pedía permiso sin goce de sueldo por 4 días. Subía el tercero, pedía permiso sin goce de sueldo por 3 días. Subía el cuarto, pedía permiso, etc. Y subía el último, el quinto, y ese día jubilaba. Y jubilaba con perseguidores. O sea, obviamente el sistema era de una prostitución. Era
de un sistema de corrupción tremendo. O sea, obviamente favorecía el clientelismo, etc. Y fíjense ustedes, parece increíble esto, ¿cierto? Parece increíble que haya existido un sistema así. Y sin embargo, lo vivimos hace poco tiempo atrás. Porque resulta que en Chile, además del sistema de capitalización individual, había un sistema de reparto. Cuando se hizo la reforma en Chile, quedó una parte sin ahí está, quedó una parte de reparto, que era el sistema que regía para los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros y que después se hizo extensivo a los gendarmes, a la gendarmería. Y esta era la famosa Caja de Previsión de la Defensa Nacional, CAPREDENA, y de los Carabineros de PECA. Y no sé cómo se llaman las otras cajas, las de la Gendarmería. Y si ustedes se acuerdan que poco tiempo atrás, 2 años atrás, en el gobierno de la señora Bachelet, la esposa de un senador que había sido ministro de la señora Bachelet, la cambió de pega. Entiendo que la que era ministra de Justicia, la cambió de pega a esta caja para que jubilara. Y jubiló con 5 millones de pesos. O sea, le subieron el sueldo porque se jubilaba por el último sueldo. Le subieron el sueldo, le dieron bono, le dieron un montón de cosas para que llegara a 5 millones. Y cuando llegó a 5 millones, jubiló. Eso fue hace 2 años atrás. O sea, la corrupción, todos estos sistemas se prestan para corrupción, porque son manejados por la cosa política. Y la cosa política tiene que pagar favores. Y en consecuencia, eso es parte del sistema. Se pagan favores. Esta excepción ha sido fuente importante de conflicto por parte de algunas autoridades. Al final la Contraloría intervino y a todos los que habían jubilado con sueldo, incluso muchos jefes de la Gendarmería habían jubilado con sueldo de 5 millones, 6 millones, 4 millones, y tuvieron que bajarle eso, y al final terminaron jubilados con 1,5 millones o algo así, lo cual sigue siendo una cifra bastante elevada para los que hemos cotizado y hemos trabajado durante toda nuestra vida. Yo estoy jubilado con 1,050,000 pesos y he cotizado toda mi vida. Pero claro, yo estaba sujeto al sistema ese que de alguna manera le impidieron imponer por más dinero, lo cual fue una estupidez que no entiendo todavía por qué se hizo. Comentarios finales. Los sistemas de reparto en el mundo no son sostenibles en el tiempo. Junto con la mayor longevidad de las personas y la baja en la tasa de natalidad, se está haciendo imposible sostener un sistema en que los trabajadores jóvenes puedan financiar las pensiones de un creciente número de adultos mayores sin el aporte creciente y sostenible de las finanzas públicas. Si le agregamos a esto el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia médica, en que cada vez vamos a vivir muchos más años, y yo espero que sea lo normal vivir más de 100 años, ¿cierto? Pensar en un sistema de reparto es imposible de ninguna manera. Y va a haber que haber modificación en todas partes, en todo el mundo. Diversos estudios muestran que el alabado sistema sueco tampoco es la panacea, porque tiene un sistema de reparto muy grande, y el sistema de reparto está teniendo exactamente los mismos problemas que antes. O sea, más temprano que tarde va a haber que modificar también ese sistema. Lo voy a mostrar en una charla posterior. Y la injerencia del Estado en la administración y reajuste de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, lo que hace Suecia, no son cuentas nacionales, no es un error, se llaman nocionales. Y se llaman nocionales porque o sea, cada persona tiene una cuenta, y esa cuenta es lo que él aporta. En Suecia, esto es Suecia. Cada trabajador tiene una cuenta en la cual lo que a él le
descuentan, un porcentaje de lo que les descuentan va a esa cuenta. Y esa cuenta es una cuenta ficticia, no es una cuenta real, no es que esté la plata ahí. Simplemente la plata entra al Estado y el Estado hace lo que quiera con ella, pero le lleva una cuenta. Y supuestamente la persona va a jubilar de acuerdo a lo que lleva. Pero resulta que esa cuenta se reajusta de acuerdo al reajuste del trabajo, de los trabajadores, que es mucho menor que una tasa de interés. Y además se ajusta, si hay una crisis también la pueden ajustar, el Estado tiene la posibilidad de bajarla o subirla. O sea, en el fondo es imposible, se prestaría para un clientelismo político de corrupción en nuestros países que son inmaduros. Sería de nuevo un desastre. El sistema sueco, que yo lo voy a explicar en detalle, sería un sistema también un desastre en nuestros países de inmadurez política gigantesca. Por último, quiero mostrarle este cuadro, en donde están todos los países de la OECD. Los países de la OECD, para información de ustedes, son los países más desarrollados del mundo. Son los países que tienen los mejores sistemas de administración de sus países, los mejores gobiernos. En general son países en donde aplican la economía en su mejor forma. Son los países, y también naturalmente los países de mayor desarrollo. En Latinoamérica hay solo 3 países que están allí, que es Chile, México, y entiendo que entró Colombia, no estoy seguro de ello. Y ahí están los países. Y de alguna manera, lo que están en barra celeste son los países que están en el sistema de reparto. Los países que están en azul, o la parte en azul, es un sistema de capitalización individual. Hace algunos años atrás, todo era celeste, por decirlo de alguna manera. Y hoy día cada vez se está pintando más de azul. Y ustedes pueden observar ahí que ya hay países con porcentaje altísimo de azul, países muy desarrollados como Holanda, países como Chile, que también tiene un sistema de reparto, y México, que está recién partiendo con su sistema, Suecia, que está también modificando y ampliando su sistema de capitalización individual, Inglaterra, no veo Inglaterra, ¿dónde está por ahí? Bueno, todos los países de alguna manera, Estados Unidos también está explorando un sistema de ese tipo. Brasil no está en la OECD. Y todo el resto de los países están modificándose. Grecia está cambiando, España está cambiando, porque ahí está España. España está cambiando, Francia está cambiando, Italia está cambiando, Finlandia está cambiando, Irlanda entiendo que cambió, no sé si es Finlandia. En fin, todo esto se está volviendo azul. Entonces, pensar de ir en el sistema contrario, yo creo que es una franca locura. Bien, chicos, esto es, cumplí con la hora de exposición y dejemos abierto, a ver cómo puedo yo abrir cómo puedo abrir para comunicarme, chat. Ahí está abierto. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Y esto lo dirige Beatriz, ¿cierto? La profesora Beatriz. Para ver las preguntas. No escucho nada yo. Profesor, yo tampoco puedo escribir. Tampoco. A ver, veamos la profesora Beatriz. Profesora, ¿me está escuchando? ¿Podríamos hacer las preguntas tal vez en voz alta? Sí. Ah, buena idea. Ya, ahora sí, que tenía un problema con el mouse y no podía abrir el micrófono. Ya. A ver, ahora sí. La tecnología todavía no ha avanzado lo suficiente, pero en fin, vamos avanzando. No, así es. Bien,
quería aprovechar antes de que comenzáramos con las preguntas, agradecer la presencia de invitados, como por ejemplo el profesor Sebastián Matthews del MBA, gracias por asistir, al profesor Ramón, evidentemente, y otros invitados que estoy viendo por acá. Así que bueno, en este caso, como no todos tienen acceso al curso, preferiría que las preguntas las hagan a través del micrófono, ¿ya? Eso, Tenemos mejor. aproximadamente 20 minutos para hacer preguntas, así que de mis estudiantes, ya, si pueden por favor hacer las preguntas por el micrófono. Ya. Bueno, yo voy a ir leyendo las preguntas, profesor Francisco, porque hay unos chicos que están desde el teléfono y no pueden hacer las preguntas. A ver, Valentina Rodríguez pregunta, ¿existe alguna posibilidad de pensiones sostenible en el tiempo para que no sea una estafa piramidal o sea solidario y tenga pensiones más bajas? A ver, lo que están haciendo los países, gran parte de estos países que están ahí en el cuadro, lo que están haciendo hoy día para poder solucionar el problema de financiamiento que presentan sus países, que cada vez se les va agravando más, lo que están haciendo es dos cosas. Una, o van aumentando las, ¿cómo se llama? Los años para pensionarse, y eso hoy día en el mundo, en los últimos 10 años, más de 65 países han aumentado los años necesarios para pensionarse. O sea, van haciendo eso, con lo cual de alguna manera van bajando la obligatoriedad de gasto. Y por otro lado, van sistemáticamente bajando el porcentaje de jubilación con respecto al sueldo en servicio activo. Esa tasa la van bajando sistemáticamente. Y hoy día en muchos países, esa tasa es inferior al 50%. Por ejemplo, en Corea hoy día es el 49%, o sea, un jubilado en Corea está ganando el 49% de lo que ganaba en servicio activo. En Estados Unidos es de un 48%. Un jubilado en Estados Unidos gana un 48% de lo que ganaba en servicio activo. En Irlanda es de un 39%, en Irlanda es de un 32%, y en Inglaterra es del 39%. O sea, Irlanda es 32%, es decir, si ganaba $1.000, hoy día está jubilado con $320. O sea, eso es la forma que tienen de ajustarse para evitar el descalabro financiero. Pero como yo mostraba, eso es inmantenible, es insostenible porque la esperanza de vida está creciendo y porque los adultos mayores están creciendo más por todos los avances tecnológicos, etc. Ese es un hecho real, Déjenme darle un pequeño ejemplo. El año 2008, yo tuve una operación terrible, una operación en que me sacaron parte del hígado, la vesícula, la mitad del estómago, etcétera, por un tumor en el páncreas. Soy un sobreviviente del páncreas. Pero fue porque pude tener la posibilidad de acceder al mejor sistema médico del mundo. Si no hubiera sido así, me muero. Yo estaría muerto. Y en consecuencia, hoy día la posibilidad de tener acceso a sistemas médicos mejores, cada vez mejores, tecnologías cada vez mejores, eso hace que vivamos más años. Eso es parte del problema. Ya hace 1 año y medio atrás, algunos de ustedes saben, me operaron de un tumor al cerebro. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, que es fantástico, pero de otra manera, si no hubiera tenido la posibilidad que hoy día existe una tecnología médica maravillosa que te permite hacer eso sin que pase nada, eso hace que hoy día los sistemas de reparto sean imposibles. Y estamos hablando de Chile, que es un sistema de desarrollo intermedio alto,
Pero los países de alto desarrollo tienen tecnología fantástica. Ellos van a vivir mucho más años. No sé si respondí tu pregunta. Bien, veamos qué dice Valentina, pero yo creo que sí la respondió. Bien, ahora Víctor Sepúlveda pregunta, ¿cómo fue el impacto social cuando cambió el sistema de pensiones en Argentina? El problema es que el sistema ¿cómo se llama? De capitalización individual era un sistema que tenía pocos años. O sea, estoy hablando de 10 años, no, menos de 10 años, 8 años. Y en consecuencia no estaba absolutamente establecido. Esto requiere muchos años el que se establezca bien un sistema. Y en segundo lugar, y voy a decir algo un poco duro, pero de alguna manera nuestros países latinoamericanos y en particular nuestros vecinos están como acostumbrados a que le hagan eso. O sea, se compran los bonos del Estado y 5 años después dicen no se puede pagar, chao, topón, para adentro. Entonces, los famosos corralitos en Argentina, donde tú tienes te dicen deposita en dólares, invierta en dólares, qué sé yo, usted ahorra en dólares, y después ahora los dólares valen menos. Y ir a hacer los corralitos no puede sacar su plata. Eso es sistemático. O sea, el corralito lo inventaron los argentinos, esa palabra la inventaron ellos, digamos. Entonces, obviamente que yo diría que parte del sistema no fue tan violento. Sí, muchos alegaron, naturalmente, gente se sintió estafada, pero les prometieron que iban a jubilar mejor, etcétera, etcétera. Usted sabe, las promesas siempre. En ese sentido, yo creo que todo eso colaboró a que no hubiera una revolución. En Chile sería una revolución. Pero siempre es posible. Siempre es posible. Yo me jubilé antes porque pensé que había tanto ruido que dije me pueden quitar mi plata, así que jubilé con lo que tenía en ese minuto. Muy bien, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Y claro, se refiere con lo que usted estaba mostrando sobre las tasas de trabajo informal, ¿ya? Sí. En los distintos países que usted mostró. Y sabemos que en Chile también últimamente está aumentando el trabajo informal. Entonces, es un poco, ¿qué sugeriría usted para de alguna, o sea, qué sistema de pensión se podría pensar para los trabajadores informales? ¿O cómo se les podría motivar a entender el por qué es importante no cotizar por el mínimo, sino realmente ir preparándose, digamos, para la jubilación? Porque yo siento que hay muchas personas que están dentro del trabajo informal, que ya sea porque boletean, trabajan a honorario y deciden siempre cotizar por el mínimo. Como que no están conscientes que esa plata no es que se la esté quitando a alguien, es que esa plata es de ellos y la van a gozar en el futuro. Entonces es como un poco no sé, siento como que hay mucha flexibilidad, se le da como mucho peso a la decisión que pueda tomar la persona, cuando siento que debería como guiársele un poco más a entender la importancia de eso que le está pagando en el presente para el futuro. ¿Qué nos puede sugerir ahí con respecto a los trabajadores informales? Mira, Tengo una duda yo con respecto a eso. Sí, aprovecha a preguntar, ¿sí? Era que igual usted había hablado sobre la estafa piramidal después, que uno quizás de repente cotiza por el mínimo porque igual piensa a futuro que quizás las plata después no van a estar, ¿me entiendes? Correcto. Mira, yo tengo, para esto, después de haber leído harto sobre este tema y visto todas las posibilidades que hay en el mundo sobre el tema, puedo hacer una especie de resumen de lo que yo haría, un poco para responder la pregunta tuya y la de este chiquillo. Mira, primero que todo, yo pienso que tiene que haber una base, una jubilación base para todos. Independiente de que ganes mucho, que ganes poco, todos igual. Y eso es como el colchón,
mínimo. Y eso debería ser, yo pienso, del orden del 60 al 70% de un sueldo mínimo. Y esa sería la jubilación para todos, para ti y para todo el mundo, como base. El resto debería ser un sistema en el cual hubiera capitalización individual. Pero requiere esto muchas cosas. Primero, hay que entender que la preferencia por el presente, esto es muy técnico, la preferencia por el presente, acuérdense de finanzas, la preferencia por el consumo presente es más grande mientras más pobre se es uno. Por eso los pobres no ahorran y los ricos ahorran. Obviamente podrían decir porque los pobres ganan menos. No, no es por eso solamente. Es porque la preferencia, porque tienen menos, la preferencia por consumo presente es mucho mayor. Y en consecuencia, un trabajador, y eso lo conozco en detalle, porque yo tengo un campo y tengo trabajadores. Los trabajadores te dicen, no me pague, págueme a mí, no, hagámoslo fuera del sistema. Te lo dicen. Obviamente yo no lo hago, porque creo que es una locura. Pero te lo dicen. Entonces, te lo piden. Entonces, un trabajador informal, o sea, que tiene que... No va a hacer un depósito, no va a hacer un depósito para el futuro, porque el valor del consumo presente es muchísimo más alto que el valor del consumo futuro. Para la gente más pobre el futuro es más lejano. Entonces, es muy difícil poder hacer eso. Peor aún, cuando llenamos de dudas sobre un sistema. Y las dudas sobre el sistema obedecen a varias cosas. Primero, yo creo que la AFP no lo han hecho muy bien en términos de lo que han rendido. O sea, han rendido en promedio cerca de un 8% a lo largo de toda su vida, en términos reales, lo cual es una barbaridad, es una locura de bueno. Y en los últimos 18 años han rendido un 4,5% real, lo cual también es una cosa extraordinariamente buena. No creo que haya una financiera que lo haga mejor que lo que han hecho las AFP. Pero en términos de comunicación han sido muy malas. Han tenido muy mala comunicación. No han sido capaces de mostrarle a la gente que esa plata es de ellos, entregarle la... Fíjense que en Suecia, lo mejor que ha tenido el sistema sueco, que no lo encuentro tan bueno, pero todo el mundo lo alaba, lo mejor que ha tenido el sistema sueco es que a todas las personas le envía una vez al año una cartola. Y le dice, esto es todo lo que usted tiene. Y esto significa que con esto usted va a jubilar, si usted mantiene esto, va a jubilar con esta plata. Todos los años le hace eso. Entonces la persona ve y dice, chuta, de verdad voy a jubilar con esto. En segundo lugar, o sea, en varios lugares, creo que, o sea, la comunicación es algo extraordinariamente importante, que es lo que decía este chico que me preguntó. O sea, él tiene dudas, obviamente que tiene dudas, y más dudas se lo han metido hoy día. Si la duda la tuve yo, que soy una persona vieja, que tengo harta experiencia y hartos conocimientos, y tuve duda que me podían quitar la plata, imagínense qué pasa con la gente joven. Tiene muchísimo más dudas. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? En segundo lugar, hay que abrir el sistema. No tiene por qué la AFP ser lo único que entregan pensiones. Las AFP debieran ser solo para acumular la plata. Y en consecuencia, debiera haber financiera. ¿Por qué no? Financieras importantes como Sura, por ejemplo. Uno puede tener plata en financiera, ¿por qué no la tiene la AFP y la tiene la financiera? Financieras importantes como hay muchas aquí en Chile. Y de hecho, en muchos de los países de la OECD, la gente, los que tienen sistema de capitalización individual, pueden poner su plata, que es obligatoria naturalmente, y no la pueden retirar, pero sí la pueden mover, la pueden poner en un marco de 200, 300 sistemas diferentes. En Chile tenemos solo la posibilidad de la plata oficial, del 10% que te descuentan, solo ponerla en una AFP. Entonces van a competir. Hagamos que competir en muchas por esto. La competencia es fantástica. Y en consecuencia eso va a ser. Y yo estoy seguro, cuando pongo mi plata en el Banco Chile, o pongo mi plata en Sura, o pongo mi plata en cualquiera de estas financieras gigantescas, estoy seguro que no me la van a quitar.
Y eso es lo que hace falta en Chile, estabilidad. No tenemos estabilidad, estamos siempre cambiando. Piensen lo que ha pasado. Voy a decir algo aquí, pues yo también tengo mi corazón político, voy a decir algo. Vino toda esta queja del crecimiento que se llama, igual que los niños, la del 18 de octubre para adelante, en donde salió la gente a protestar porque quería más cosas, porque quería más, porque la gente joven hoy día ve, ¿por qué no? Yo tengo derecho. Aquí se le ha dado mucha importancia a los derechos, pero no a las obligaciones. Entonces, yo tengo derecho, ¿por qué no? Yo necesito esto, quiero esto. ¿No ven que todo ha sido difícil? Que este país era muy pobre, que lo que se ha hecho, lo hemos hecho con esfuerzo de todos nosotros, sobre todo los más viejos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar estabilidad, evitar una mayor competencia, estos ruidos, abrir la competencia fuerte, harta competencia. ¿Por qué las FP solamente? Que la gente pueda decir, mire, ok, mi plata yo la quiero poner en Sura. Estoy diciendo Sura porque me acordé de Sura porque tengo ahí unas platitas puestas en Sura. Pero pongo en Sura. ¿Por qué no en Sura? Sura es una tremenda empresa internacional. Hay muchas empresas internacionales en Estados Unidos. Yo lo primero que les dije a mis hijos, ustedes tienen que hacer una jubilación, abran una cuenta en Estados Unidos y tienen que tener platita, pongan $10 mensuales a Estados Unidos. Porque yo sé que en Estados Unidos no me van a quitar la plata. Pero jamás pondría plata en Argentina, se lo garantizo, jamás. Y dudaría mucho ponerla en Brasil. Bien, muchas gracias, profesor. Sí, de hecho, Francisca Pimentel Oye, perdón, estaba haciendo un comentario. ¿Sí? Déjame hacer un agregado. En la otra Sí, charla, que espero la podamos dar luego, en donde tengo los sistemas comparados, hago todo un análisis de qué significa para un ingeniero comercial de la San Sebastián su vida futura, y que si él pusiera determinada cantidad de dinero con las tasas de interés, cómo jubilaría. Tengo todo un análisis de eso que le gustó mucho a don Ramón Berrío, y que para todos los chiquillos, para que vean qué puede pasar con ellos, ¿cierto? En alguna próxima charla, no sé, tú lo planificas, Evelyn, pero sí, pienso que sería interesante continuar con esto. Sí, no se preocupe, nos coordinamos después de la charla, profe. Sí, solamente agregar a todo lo que usted mencionó, que me parece súper válido y súper bueno, también un comentario de Francisca Pimentel, una de nuestras estudiantes, acerca de la educación financiera, de implementar educación financiera para la aprobación, que eso realmente llevaría a lo que usted está planteando, profesor Francisco, porque sin educación no podemos tomar decisiones informadas. Entonces, realmente yo concuerdo con Francisca que es realmente fundamental establecer, y mientras más temprano en el sistema educativo, pues mucho mejor, porque ahorrar, invertir de forma informada, evidentemente es un hábito que debería crearse desde chiquitito. Así que muchas gracias por tu comentario, Francisca. Sí. Profesora, déjame agregar algo sobre lo que estás diciendo. Permíteme, ¿me pueden agregar algo? Sí. A ver, mira, profe, adelante. Yo hace mucho tiempo vengo haciendo crítica al sistema educacional chileno. Lo que yo digo, mire, es hacer lo siguiente. El cambio tecnológico que hemos vivido ha sido brutal. Piensen ustedes que el profesor que le está hablando, cuando él estudiaba en la universidad, no existían las calculadoras, no existía la fotocopiadora, no existía ninguna de esas cosas, no había tecnología, no existía la radio a pila, no existían los computadores. Nosotros trabajábamos, yo soy ingeniero civil, trabajábamos con reglas de cálculo, algún día se las voy a mostrar. O sea, el cambio tecnológico ha sido brutal, la televisión no existía. La televisión estaba partiendo, televisión en blanco y negro que se apagaba cada rato con una luz en el centro. Ramón debe acordarse de eso. Entonces, no existía nada de esto. O sea, el cambio tecnológico ha sido brutal, no lo vemos porque es como si vamos en el mismo tren, entonces no vemos el cambio fantástico que ha habido. Hoy día las comunicaciones, esta cosa que estemos hablando y nos estemos comunicando, esto era solo ciencia ficción, yo soy muy lector de ciencia ficción, esto es lo que yo leía, esto de poder hablar por teléfono y conversando y mirando la cara de otra persona, eso es magia.
es magia. Eso no existía, estaba lejos, lejos de poder existir. Y en esa época, ¿cierto? Habiendo tanto cambio tecnológico, si yo hubiera tomado una foto a una escuela pública cualquiera, un curso de sexto básico, segundo medio, le hubiera tomado una foto, y le tuviera tomado una foto hoy día, prácticamente no ha cambiado nada. Y los profesores siguen enseñando lo mismo. Les puedo decir una cosa, y estos chiquillos que hoy día son lo que estaba preguntando este chico sobre finanzas. Miren, nosotros estudiamos un montón de cosas que nunca más las vimos. Teníamos cursos de química, cursos de física, fantástico, mucha cultura, pero no teníamos cursos de economía, ni teníamos cursos de finanzas. ¿Qué es lo más útil en la vida? Entender la economía es utilísimo. Entender cómo manejar tus propias plata es importantísimo. Eso no existía, ni existe. Recién se está pensando, por Dios, estamos en el siglo XX y recién se está pensando en poner algún cursillo o algo de finanzas. Cuando lo hacemos todos los días metemos la mano al bolsillo, sacamos plata, pagamos, sacamos tarjeta de crédito, tenemos cuenta en el banco, cuenta RUT, cuenta, todos los días. Y eso no nos enseña nadie. Y nos enseñaban química. Me ha servido de cultura general, pero ¿de qué más me sirve? Física me encanta mucho más, pero también no le sirve mucho a la gente. Y eso se sigue haciendo hasta ahora, en menor grado, pero se sigue haciendo hasta ahora. Entonces, obviamente que creo que nosotros requerimos como chilenos, o sea, habría que ver, por ejemplo, lo que enseñan los japoneses, lo que enseñan los países desarrollados, la investigación. Los niños no se aprenden las cosas de memoria. En mi época, todo se aprendía de memoria. Seguimos con la cosa de la memoria. Yo les puedo, por ejemplo, para que ustedes sientan solamente como un shock que les voy a dar a ustedes, los mares de Europa. ¿Para qué diablo quería yo saber los mares de Europa? Blanco, Báltico, Norte, La Mancha, Cantábrico, Mediterráneo, Tirreno, Jónico, Adriático, Mar Negra, Azov, Caspio. ¡De memoria! Los ríos de Europa me lo hacían aprender de memoria. Pechora, Nesen, ¿se pueden imaginar eso? Todo de memoria. O sea, nuestra educación tiene que cambiar, y tiene que cambiar, y tienen que cambiar los profesores, tienen que cambiar todo. Necesitamos que cambie, tiene que este país adaptarse al mundo moderno. Los chiquillos se adaptan más que nosotros. Los chiquillos están mucho más adaptados. Hoy día estas clases de este tipo, que para mí son, comillas, desastre, para los chiquillos va a ser bastante natural, va a ser lo normal en el futuro. O sea, la tecnología avanza y avanza a un paso rapidísimo. Tenemos que adaptarnos. Y tenemos que adaptarnos en todo sentido. Y en esto, gracias a Dios, la economía es una ciencia y una ciencia estable. Las leyes de la economía son leyes. Y en ese sentido, lo que aprenden los chiquillos nuestros hoy día aquí valen oro. En fin, yo les voy a mostrar después, en una próxima clase, les voy a mostrar cómo se jubila un ingeniero comercial de la USS. Ya, profe, muchas gracias. Son las 9:30, de aquí yo tengo que salir corriendo y muchos de mis estudiantes a la próxima clase. Muchas gracias por la charla, profesor Francisco. Gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima charla. Voy a detener la grabación. Recuerde que va a quedar disponible.